Gracias por la oportunidad a la DIR y sobre todo a la gestión de Rayil y Alejandro, y sobre todo por considerar la oportunidad de que un servidor pueda participar. Como lo comentaba Alejandro, el día de hoy tenemos un tema bastante sensible que, digamos, haciendo la analogía con la situación que vivimos en la parte del COVID, son elementos que por ser o estar presentes en unas dosis muy, muy bajas, realmente no se le ha dado la importancia o la relevancia que puede traer, sobre todo en el impacto a la salud. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos, qué son, sobre todo dónde pueden estar presentes y algunas formas de poderlos remover en el caso de que estén presentes en el agua. Entonces, para entrar en contexto, me gustaría sugerir de la mejor manera pudieran todos, si tuvieran la oportunidad, de darle un vistazo a la película Aguas Oscuras, en inglés me parece que aparece como Dark Water, en el cual se toca el tema y sobre todo nos sensibiliza del impacto a la salud que puede tener la presencia de estos contaminantes en el agua, sobre todo que utilizamos para nuestras actividades diarias. ¿Qué son los contaminantes emergentes? Bueno, son diversos productos químicos que se detectan a concentraciones muy bajas, presentes principalmente en aguas superficiales, subterráneas y que generalmente, o al menos hasta el día de hoy, no se encuentran del todo regulados tanto en los Estados Unidos como en nuestra región América Latina, o en algunos casos tienen algunas limitaciones tanto en su detección como en su regulación. Se cree firmemente que los contaminantes emergentes son bastante perjudiciales para la salud, tanto de la vida silvestre, y representan un riesgo para la salud humana. ¿En dónde pueden estar presentes? Bueno, o qué son las sustancias que lo generan. Pueden venir de productos farmacéuticos y de cuidado personal. Algunas sustancias conocidas como PFAS, por sus siglas en inglés, o sustancias polifluoroalquiladas, que generalmente son residuos de algunas materias primas que se utilizan en la industria química. Algunos retardantes de llamas, desinfectantes, herbicidas, pesticidas. Si se dan cuenta, la mayoría de estos productos los usamos en el día a día, en las diferentes actividades o sectores económicos que tenemos presentes. Generalmente, las primeras sustancias PFAS o polifluoroalquiladas fueron descubiertas a partir de 1940. Hoy en día se tienen identificados más de 4,000 compuestos PFAS y estos siguen creciendo. Para darnos una idea, se consideran niveles tan bajos como de 7 partes por trillón como peligrosas al momento de tener contacto con los seres humanos a través del agua. Nosotros, como seres humanos, podemos estar expuestos a los PFAS a través de los diferentes alimentos o de los empaques en los cuales hoy en día los alimentos son distribuidos a nuestros hogares. Las principales fuentes de agua generalmente están contaminadas tanto en las aguas superficiales como en las aguas subterráneas. Si se dan cuenta, en la parte derecha de la presentación van a poder ver las diferentes estructuras de los compuestos catalogados como contaminantes emergentes. Son estructuras bastante complejas y sobre todo son una gran cantidad, o al menos se tienen ya identificadas una gran cantidad de ellas y siguen creciendo. Generalmente, en relación a la parte de regulaciones, en el 2016, la EPA emitió un aviso de salud de por vida no regulatorio, en donde prácticamente se definía un límite mínimo de 70 partes por trillón para los PFAS en el agua potable que nosotros estamos consumiendo. Se esperaba que para el año pasado, hace 2 años, en el 2019, nuevamente la EPA se juntara y estableciera nuevos lineamientos para poderlos
medir, identificar y sobre todo pedirle a las diferentes industrias empezar a cumplir con estos lineamientos, pero debido a la situación que vivimos el año pasado y la que estamos viviendo actualmente, no se pudo dar esta nueva reunión. Hoy en día, 19 estados de los Estados Unidos regulan la descarga de niveles máximos, tanto de PFAS como de PFOAs, en el agua potable. También podemos decir que estados, por ejemplo, como el estado de California y algunas regulaciones estatales, sobre todo en los Estados Unidos, cuentan con niveles más estrictos para poder determinar estos contaminantes emergentes. Hoy en día, por ejemplo, en el estado de California se ha notificado a los diferentes sectores que ya se pueden determinar o las regulaciones empiezan a partir de detectar entre 5.1 y 6.1 partes por trillón, tanto de PFAS como de PFOAs respectivamente. El nivel de detección también es importante mencionarlo para la mayoría de los laboratorios que se dedican a determinar estos contaminantes. Hoy se cuenta con un nivel de sensibilidad de 2 partes por trillón. Entonces, si se fijan digamos, en el mapa que está presente en la parte inferior de la lámina, pues se cuenta en color azul con los estados que ya cuentan con, digamos, propuestas o límites mínimos de detección tanto para los PFAS. Y en la parte derecha de la lámina podemos identificar las fuentes de agua que actualmente hoy en día se encuentran contaminadas. Entonces, haciendo la analogía en nuestra región, pues vale la pena primero tener identificadas en qué regiones pudiéramos contar con esta presencia de contaminantes y sobre todo desde Aladir empezar y sobre todo desde nuestro sector o de nuestro entorno de impacto, poder empezar a sugerir la identificación y sobre todo la regulación de estos elementos. ¿Cómo están estas regulaciones globalmente? Bueno, al igual que en otros elementos, por ejemplo, para agricultura como boro, arsénico o algunos otros elementos que hoy ya se han identificado como dañinos para la salud. El mismo caso persiste en la parte de contaminantes emergentes. Cada país, en función de la sensibilidad que ha podido permear a sus diferentes instancias gubernamentales, han definido diferentes límites para poder empezar a medir y sobre todo a regular a las diferentes industrias que se encuentran presentes en sus respectivos países. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, países como Suecia, Dinamarca, cuentan con las regulaciones más estrictas para poder determinar, o en el caso de los Estados Unidos, que digamos es la región que en la mayoría de las ocasiones los países latinoamericanos tomamos como referencia, pues también el nivel de detección es bastante alto, ¿no? Entonces, en este caso, las unidades en microgramos por litro prácticamente son partes por billón para poderlo, digamos, hacer la analogía. Hoy en día, bueno, también hay tecnologías para el tratamiento y sobre todo para su destrucción. En la columna de las Y de las Y, ustedes pueden ver el estado en desarrollo en el cual se encuentran las diferentes tecnologías para poder tratar estos diferentes tipos de contaminantes. Y en la parte de las X se encuentra la viabilidad de poner en marcha o poner en práctica estas tecnologías para remover estos contaminantes. Entonces, las tecnologías indicadas en color rojo representan un proceso tanto de degradación o de destrucción de estos elementos, y las tecnologías indicadas en color verde indican un proceso de separación o absorción para poder digamos, separar estos contaminantes emergentes. Entonces, en el caso de la tecnología, si ustedes se dan cuenta, de ósmosis inversa, bueno, es una tecnología bastante madura en el mercado y sobre todo la viabilidad y la practicidad para poder utilizar esta tecnología para hacer el proceso de separación de estos contaminantes, bueno, se vuelve bastante sencillo.
Haciendo el comparativo, por ejemplo, con tecnologías de carbón activado, en el caso de la eficiencia en la remoción, bueno, es efectivo para remover algunos compuestos orgánicos, pero es bastante pobre para poder remover cadenas cortas de PFAS. Es una tecnología que la mayoría de nosotros conoce, pero representa un alto CAPEX al ser una tecnología que tiene una baja eficiencia de remoción. Bueno, también no la vuelve viable para poderla aplicar en este sentido. El mismo caso sucede con la parte de resinas de intercambio iónico. Es excelente para remover algunas cadenas de PFA, pero no es efectiva para remover cadenas más largas, sobre todo ya de compuestos complejos. En este caso, mencionar algunos como el 1,4-dioxano o algunos compuestos también de cadena larga, sobre todo provenientes de industrias farmacéuticas como lo son los PPCPs. En la parte también de la operación se vuelve bastante compleja porque generalmente las resinas requieren regeneraciones y las regeneraciones requieren hacer generalmente descargas tanto de la resina como del concentrado que no vuelven, digamos, viable el uso de esta tecnología. En el caso de la ósmosis inversa, bueno, es efectiva para la remoción tanto de PFAS como de la mayoría de los contaminantes emergentes. Es una tecnología que sigue innovando, tanto en la parte de energía como en la parte de remoción en cuanto a las membranas utilizadas. Es una tecnología que la mayoría de las personas conoce y bueno, se vuelve hoy en día cada vez más eficiente al incrementar las tasas de recuperación a las cuales se puede estar operando y minimizar la disposición del concentrado. En este caso, el estudio que les voy a presentar habla de una tecnología con una tecnología patentada a través de la integración de nanocompuestos en un proceso de polimerización. Esta tecnología, bueno, fue reconocida por parte del GWI el año pasado en el artículo de febrero del 2020, en donde nos reconocieron como la segunda de las 10 tecnologías más innovadoras de la década, lo cual también genera sobre todo votos de confianza para aquellas personas o industrias que aún no tienen el gusto de empezarla a utilizar. Entonces, el estudio consiste principalmente en dos sectores. Uno es la eliminación de PFAS directamente de una fuente de agua de pozo al hacerla pasar a través de las membranas de ósmosis inversa del GICHEM. Y el otro, la eliminación de contaminantes emergentes, considerando la ósmosis inversa como un tratamiento de agua avanzada instalado en una planta de tratamiento de aguas residuales en Brunswick, Nuevo México, que la vamos a presentar en los próximos slides. Como lo mencionaba, bueno, el caso número 1 corresponde a la eliminación de PFAS directamente del agua de pozo utilizando un equipo de ósmosis inversa. El estudio fue realizado por un ente externo para poder eliminar, digamos, la perspicacia de que el fabricante pudiera, digamos, influir en los resultados. Es decir, este estudio fue conducido por una instancia gubernamental en el cual también fueron evaluadas otras diferentes marcas de membranas y en el cual nuestra tecnología fue la que presentó resultados más favorables. Entonces, fue realizado por el Centro de Investigación y Desalación en Nuevo México, ubicado en Alamogordo. Básicamente, este centro es un espacio tanto para empresas, universidades, emprendedores o lo que la mayoría de la gente llama en Estados Unidos startup y en Latinoamérica nosotros le llamamos incubadoras para probar diferentes tecnologías de desalación y sobre todo su eficiencia en la remoción de contaminantes, en este caso particulares, nosotros orientándonos a la eficiencia en la remoción de los PFAS. Entonces, si se dan cuenta, pudimos identificar, en este caso, dos diferentes fuentes de agua, en este caso, identificados como pozo número 2 y pozo número 4, en el cual identificamos la presencia de PFBAs, PFPEAs, PFHXA, PFHPAs y PFOAs.
Todos ellos son diferentes compuestos con diferentes nomenclaturas, que si hubiera alguna duda de ustedes en cuanto a su nomenclatura, con mucho gusto al final de la presentación podemos aclararlas. Entonces, bueno, nos damos una idea de las concentraciones a las cuales están presentes estos contaminantes. En nanogramos por litro generalmente lo podemos trasladar a partes por trillón, para darnos una idea de la concentración muy baja en la cual están presentes, pero en la cual también debemos de empezar a tener sensibilidad para poderlos remover. Entonces, el objetivo digamos, del pilotaje a través del centro de investigación fue determinar la eliminación de los PFAS en el agua de pozo mediante el uso de membranas de agua salobre de ósmosis inversa, el GCHEM, medir el efecto de las limpiezas químicas sobre la eficiencia de las membranas en la eliminación de los PFAS. En este caso se utilizó digamos, se adecuó un sistema de 3 etapas utilizando membranas de 4 pulgadas, transformándolo a un sistema de 2 etapas con el modelo de membranas LG BW4040ES, el cual es un modelo de baja presión para membranas de 4 pulgadas. Se utilizó también una dosificación de antiincrustantes para poder mantener solubles aquellas sustancias, en el caso de durezas o algunos carbonatos y sulfatos, en el cuales excedían el proceso de solubilización, perdón, el índice de solubilización para poder alcanzar la recuperación, en este caso del equipo, de un 73%. ¿Cómo nos fue o cómo le fue a la prueba de pilotaje? Bueno, en su pantalla están viendo los datos de operación en el cual estamos graficando tanto el flujo de alimentación como el flujo de concentrado y el flujo de permeado, ambos a un 73% de recuperación. Entonces, si se fijan, el flujo se mantuvo de una manera constante a lo largo de la prueba. En el caso de la temperatura, bueno, tuvimos ahí algunas variaciones, sobre todo tanto en la noche como en el día. La temperatura estuvo variando, más sin embargo, en este caso, la conductividad en la alimentación se mantuvo estable. Lo mismo podemos ver en el caso en este caso de la eficiencia de las membranas de ósmosis inversa, prácticamente entregando una calidad constante en la parte de conductividad y sobre todo después de haber realizado limpiezas químicas a un pH de 12. Recordemos que en la escala del pH, cuando se realizan limpiezas en un rango entre 2 y 12, podemos lograr una mayor eficiencia en la remoción tanto de sales como de material orgánico para poder recuperar la membrana de una mejor manera. Lo mismo, bueno, aquí graficando también la parte de la presión de alimentación y del diferencial de presión, podemos darnos cuenta que la presión de alimentación también se mantuvo constante, lo cual es importante porque también asegura que el consumo energético del equipo va a estar operando de una manera estable. ¿Cómo nos fueron los resultados? Bueno, si nos damos cuenta, es importante identificar en la pantalla las columnas D y las columnas E, las cuales en el diagrama en el cual está presente en la parte derecha de su pantalla, son las columnas que identifican el flujo del agua producto que vamos a estar obteniendo. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de los PFOAs y PFOs prácticamente no fueron detectables en esas corrientes, lo cual, bueno, nos asegura que el proceso de remoción, en el caso de los PFAs por las membranas de ósmosis inversa del GCHEM, fue bastante exitoso. En el caso número 2, bueno, este estudio lo realizamos en una planta de tratamiento que cuenta ya con un tratamiento avanzado por tratar efluentes residuales. Entonces, es una planta de tratamiento de agua ubicada en Brunswick County Northwest, en la cual, bueno, se detectaron niveles de PFAS y de 1,4-dioxano en el agua de alimentación para la planta de tratamiento. El tratamiento convencional actualmente de la PTA, bueno, es inadecuado para poder eliminar estos contaminantes emergentes y, digamos, el estudio o el pilotaje realizado por esta planta
se tuvo que incorporar la adecuación de una tecnología, en este caso de ósmosis inversa, para poder asegurar la eliminación de estos contaminantes. En este caso se validó el desempeño de las membranas LG-Chem para la remoción de estos contaminantes. Los objetivos del pilotaje, bueno, es demostrar que las membranas de LG-Chem de agua salobre cumplen con los objetivos en cuanto a la remoción de estos contaminantes y en este caso la planta de tratamiento de aguas residuales nos estableció diferentes objetivos, una remoción de más de 95% para los compuestos Gen X, una remoción de más del 90% para los compuestos PFOAM o ácido perfluoro 2-metoxiacético, una remoción de más del 80% para el compuesto 1,4-dioxano o menor a 0.07 microgramos por litro y una remoción de más del 98% de las sales presentes en el agua de alimentación. También como punto de validación, realizar al menos una limpieza química para verificar la estabilidad y el rendimiento de la membrana. En este caso, se hicieron primero estudios preliminares, es decir, de nuestra parte proporcionamos una lámina de la membrana para poder validar la eficiencia de esta remoción. Y bueno, básicamente los resultados, en este caso para los compuestos Gen X, logramos una remoción del 98.6% y para el compuesto 1,4-dioxano logramos una remoción del 97.7%. De tal manera que ya después de este estudio preliminar, estábamos seguros que al momento de instalar ya las membranas en la planta de tratamiento avanzado de agua, prácticamente el pilotaje iba a ser exitoso. Entonces, un poquito acerca de este estudio, bueno, fue una agua de aguas residuales. Generalmente la configuración que se utilizó fue utilizando un arreglo 2-1 con membranas también de 4 pulgadas. La recuperación alcanzada osciló en un rango de entre 85 y 92%, lo cual también habla de las recuperaciones altas que podemos alcanzar con un buen arreglo en el equipo de ósmosis inversa. La capacidad, bueno, en este caso fue una planta pequeñita de 20.1 galones por minuto. El flux promedio del sistema fue de 14.2 galones por pie cuadrado por día. El modelo de la membrana de 4 pulgadas de baja presión, el GBW4040ES, y el rango de opresión al cual se estuvo operando fue de entre 140 y 170 libras. Entonces, aquí, digamos, graficando las condiciones de operación, podemos ver la conductividad en la alimentación, la temperatura, cómo varía esta, la presión de alimentación, cómo se estuvo controlando y sobre todo la conductividad que estuvimos obteniendo en el agua producto. Entonces, si se ven prácticamente en el gráfico de la parte inferior, durante todo el periodo del pilotaje o en este caso de la medición, la calidad entregada por, en este caso, las membranas fue bastante constante. En el caso ya de los datos de normalización, importante medirlos, sobre todo en la parte del flujo de permeado, en el paso de sales y en el diferencial de presión, pues nos damos cuenta que también después de realizar las limpiezas se pudo recuperar tanto el flujo normalizado como volver a recuperar los valores del paso de sales en el caso de las membranas. Bueno, básicamente ya los resultados de muestreo de agua producto para los principales contaminantes emergentes, basándonos en el método que existe, el cual es el método de detección de límites mínimos. Recordemos que el límite mínimo es de 2 partes por trillón. Podemos darnos cuenta que no se detectaron niveles de contaminantes emergentes, es decir, se pudo validar que la eficiencia en la remoción que tienen las membranas de ósmosis inversa de LG-Chem, bueno, son bastante eficientes. En este caso, el único evento detectable para el 1,4-dioxano mostró una tasa de eliminación del 95%,
muy por encima del objetivo. Recordemos que en este caso la planta de tratamiento de aguas residuales nos pedía una remoción por encima del 80%. Entonces, aquí logramos una remoción muy por encima de ese valor y sobre todo que pudimos validar que después de estar realizando limpiezas químicas no tuvieron un efecto significativo en la eficiencia de la remoción de los PFAS. Entonces, de igual manera, cuando hicimos la determinación para poder validar el método mínimo de nivel de detección a un nivel de recuperación mucho mayor, recordemos que en este caso la planta de aguas residuales también quería lograr el máximo de recuperación con la tecnología de ósmosis inversa. Bueno, también ningún contaminante emergente fue detectado y podemos asegurar también que las membranas operaron a una muy buena eficiencia. Bueno, conclusiones de ambos pilotajes, los contaminantes emergentes cada día se encuentran de una manera común, tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas, y estos desafortunadamente seguirán persistiendo en el medio ambiente durante un muy largo plazo. Los contaminantes emergentes generan un problema de salud que deberíamos de traer a las agendas de la mayoría de los países que conformamos la región de América Latina. Las membranas LG-Chem, con la tecnología de nanocompuestos patentada, bueno, pueden utilizarse con éxito para la eliminación y remoción de los contaminantes emergentes, incluidos cadenas largas, cadenas cortas de PFAS y 1,4-dioxano, entre otros. Los pilotajes de validación presentados demostraron altas tasas de eliminación de contaminantes emergentes y un rendimiento estable en general de las membranas. Bueno, básicamente con esto les pido una disculpa si me excedí en el tiempo dado, pero básicamente es la información que tenía presente con ustedes. Mis datos de contacto, los invito ahí a consultar también toda la información que tenemos en nuestra página web y nuevamente agradecerle a la DIR, a los patrocinantes y sobre todo a ustedes por regalarme estos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por tan interesante presentación. Tenemos varias preguntas del público y estamos súper bien en el tiempo, así que vamos a arrancar con las preguntas. La primera, ¿cómo se disponen las membranas NF o las membranas de ósmosis inversa al final de su vida útil? ¿Cómo se evitan? Bueno, vamos a responder esa y voy con la siguiente. Ajá. Sí, perdón. No, generalmente tenemos un procedimiento de recomendación de disposición para residuos no peligrosos, el cual si tuvieran alguna duda, con mucho gusto podemos compartirlo en un correíto ahí que me manden. Preguntan, ¿cómo se evitan riesgos de generar contaminantes emergentes en esta disposición? Y además, ¿se reciclan sus materiales para algún uso? Bueno, principalmente estableciendo regulaciones para las diferentes industrias para que estas industrias puedan incorporar los tratamientos necesarios para que sus aguas residuales no cuenten digamos, con la presencia de estos contaminantes. Y sobre todo estableciendo límites de detección para las diferentes regiones para que las diferentes instancias gubernamentales empiecen a exigir a los actores, digamos, que están involucrados, empezar a medir y a determinar y sobre todo a eliminar estos elementos del agua. Dice, ¿cómo manejan la disposición del concentrado RO o NF, teniendo en cuenta la concentración incrementada varias veces de contaminantes emergentes? Sí, en este caso tendría que ya empezarse a disponer como un residuo peligroso y sobre todo tendría que empezarse a generar un tratamiento ya más avanzado para este efluente. ¿Dónde se disponen y cómo se tratan las aguas de rechazo de ósmosis inversa? Más o menos similar. ¿Y qué ocurre luego con las membranas que pierden su vida útil? Bueno, la primera de la que pierden su vida útil generalmente ya se disponen
como residuo no peligroso, hay un procedimiento para poderlo disponer. Y el uso del rechazo, pues hay diferentes aplicaciones para el reuso. Tendríamos que ver la particularidad de la industria para poder hacer la recomendación de cómo utilizarlo eficientemente o cómo disponerlo de manera adecuada. Uh-huh. Señor Víctor, ¿conoce usted de algún rating o alguna escala que indique para Latinoamérica cuáles son por lo menos los principales 5 contaminantes emergentes más presentes? Bueno, generalmente deberían de estar clasificados en las escalas, perdón, en los grupos de PFAS, PFOAs o contaminantes emergentes. No contamos con regulaciones todavía en Latinoamérica para poderlos determinar y bueno, sí es importante ahí poderlos empezar a incluir en esto. Uh-huh. ¿Cómo ve la posición de las empresas sanitarias en relación precisamente a este tipo de problema, a la presencia de los contaminantes emergentes? ¿Cree que en Latinoamérica estas empresas sanitarias están haciendo el esfuerzo suficiente para poder incorporar las tecnologías o todavía estamos aquí me dice, en un panorama incierto? Sí, bueno, yo creo que todavía estamos en un panorama incierto. De hecho, por ejemplo, en México, yo creo que el 90% de las plantas potabilizadoras digamos, de agua municipal todavía cuentan con un tratamiento convencional que no asegura la remoción, no solo de contaminantes emergentes, sino de otras especies. Entonces sí vale la pena ahí sugerir o sobre todo proponer ahí la incorporación de tecnologías que aseguren que el agua que está llegando a los diferentes hogares pues está libre de estos contaminantes. Uh-huh. ¿Conoce usted de algún estudio en Latinoamérica particularmente sobre a ver, que no entiendo muy bien lo que tienen aquí. Ok, entiendo, sobre las consecuencias o efectos en la salud de la presencia de los contaminantes emergentes en Latinoamérica? Sí, bueno, la película ahí que recomendaba al inicio habla sobre un estudio en Estados Unidos. Como tal, un estudio que la población, por ejemplo, en alguna región de Latinoamérica haya lanzado a los medios, no lo tengo, digamos, en la mente, pero sí vale la pena que, por ejemplo, las personas que estuvieron presentes le echen un vistazo a esa película porque sensibiliza mucho ahí sobre todo el alto riesgo al cual estamos, eh, digamos, inmersos si es que no se estuviera removiendo estos elementos. Uh-huh. Y esta última pregunta, ¿considera usted que la no incorporación o la falta de agilidad tal vez para poder incorporar estas tecnologías de tratamiento de contaminantes emergentes, de remoción de contaminantes emergentes en las plantas de tratamiento de las empresas sanitarias, si se debe particularmente a que existe el precepto de que es muy costoso este tipo de tecnologías? Sí, yo creo que tiene que ver con ese, digamos, mal enfoque. Yo creo que hoy las tecnologías que están disponibles pueden ofrecer, más allá de un costo adicional, ahorros potenciales, sobre todo para el reuso, de poder volver a incorporar esas aguas que a lo mejor hoy en día estamos descargando a algunos procesos internos y sobre todo generar ahorros, digamos, inmersos en la propia tecnología, como a lo mejor reducción de algún combustible para la generación de vapor, sobre todo en la parte de calderas, o la disminución de consumo de agua potable para la parte de torres de enfriamiento, o algún otro uso para diferentes procesos que la mayoría de las industrias utiliza hoy con agua potable. Muchísimas gracias, señor Víctor. Vemos pues en sus respuestas y también a lo largo de las presentaciones y también de lo que tuvimos el día de ayer,
que sigue existiendo precisamente como que prevalece esta situación de que sabemos que existe una problemática, existen las tecnologías, sabemos cuáles son las necesidades y nos sigue haciendo falta precisamente como esa integración de todas las vertientes, ¿no? Así que bueno, creo que para todos los representantes de las empresas prestadoras de servicios sanitarios que están aquí, tanto el señor Víctor como cualquiera de nuestros ponentes están en toda la disposición para acercar más información, para llevarles precisamente como ese conocimiento oportuno sobre las tecnologías que están disponibles y poder entonces desde cada uno de nuestros lugares de trabajo aportar precisamente a concientizar, a disminuir la presencia de estos contaminantes, a ver de qué forma podemos hacer como mayor o mejor uso o un uso más eficiente del recurso hídrico. Muchísimas gracias, señor Víctor. Ya saben, el contacto del señor Víctor está en su presentación. La presentación la vamos a compartir con todos en PDF. La vamos a enviar para el día lunes de la semana que viene, el compendio de todas las presentaciones. Muchas gracias, señor Víctor. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Rayel. Muy bonito Hasta día. luego. Cuídense mucho.